claridad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. A las 8:29 aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país, el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Hoy va a celebrarse una reunión especial en el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido del gobierno. Y va a asistir el presidente. Un presidente que ha estado reuniéndose con todos los sectores sociales y con todos los activistas que se interesan en hablar con el presidente, no podía menos que ir a una reunión de su partido para él ratificar ahí lo que son los fundamentos de su accionar político. Pero en el momento que el presidente va a reunirse hoy con la dirección ejecutiva, 50 miembros del PRM, se encuentra el país en la peor y más difícil situación casi del siglo entero pasado. Señores, Estados Unidos ha dicho que no va a patrocinar ninguna injerencia extranjera en Haití. Y él tiene efectivamente el compromiso de rescatar a 16 personas secuestradas precisamente en Haití. Y a pesar de eso ha dicho que no va a patrocinar ninguna injerencia extranjera en Haití. O lo que es lo mismo, ni siquiera ellos están pensando intervenir. Yo creía que la OEA, que había anunciado una reunión para esta semana, iba a traducir en su agenda el tema de Haití para que con una decisión aparentemente colectiva le permitiera a Estados Unidos intervenir, no revestido de la cuestión unilateral de que era su fuerza, sino de que estaba ejecutando un proyecto de la organización que engloba a todos los países latinoamericanos. Pero para sorpresa, la OEA no tiene en su agenda el tema de Haití. Ni siquiera tiene en su agenda el tema de Nicaragua, que es un objeto de criminal. Entonces, ¿y esa caricatura de asociación de presidentes, para qué está? Pero ese es un tema que podemos discutir después, la insignificancia de la OEA. Pero hoy, después de Estados Unidos decir que no va a patrocinar la injerencia extranjera, el instrumento bajo su control, porque la OEA está bajo su control, no incluye en la agenda el tema de Haití. Todo eso tiene una traducción. Resuélvanlo ustedes, los dominicanos y los haitianos. La dimensión de esa realidad entonces hace que los dominicanos tengan que repensar su política interna a la luz de que le han dejado a su propio recurso una crisis que no tiene solución basada en los factores internos de Haití y que no puede contar con un apoyo internacional. No es fácil enfrentarse a ese hecho cuando aquí en la República Dominicana el gobierno tiene que tratar de ver, es un gobierno del cambio, cómo cambia las instituciones dominicanas, cómo las adecúa a las exigencias del presente y sobre todo cómo se enfrenta a las repercusiones que la situación actual tiene sobre nuestra economía. Por un lado, estamos tratando de recuperar el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis, hace año y medio, por recuperar el nivel de empleo, por recuperar los espacios económicos que han sido limitados precisamente por el impacto de la crisis sobre todo el área productiva. En un momento donde han crecido los gastos del gobierno y las obligaciones de intervenir, simultáneamente con una reducción también de los ingresos que ha obligado al gobierno a tener la más alta política de endeudamiento de toda nuestra historia. En una situación compleja como esa, el gobierno se enfrenta entonces a la mayor demanda de eficiencia del poder que se ha enfrentado aquí, yo creo, después de la muerte de Trujillo. Y en una situación como esta, tú te preguntas,
¿Con qué cuenta el gobierno para enfrentar esta situación? Ha sido muy simpático ver a un presidente muy activo, visitando, interrogando, hablando, trabajando y generosamente desprendido de hasta repartir su sueldo. Es decir, no es la clásica conducta del Ejecutivo que usa el poder para él consolidar influencia sobre otros y también para agrandar su propia riqueza. Estamos desbordados para la responsabilidad del Ejecutivo ante la dimensión de los problemas, tanto actuales como este que se agrega ahora. Y ustedes saben que el partido de gobierno tiene además un conflicto interno. El grueso de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno está inconforme con el trato que le ha dado su poder, porque mientras ha dejado una estructura en el mando del gobierno anterior, ha permitido que una gran parte de los dirigentes que hicieron posible su victoria no tengan funciones. Y eso ha generado una actitud de hostilidad interna y de demanda. Entonces, un gobierno que no tiene asegurada la unidad del aparato que soporta, que es su partido, en medio de la crisis de mayor dimensión, le da un carácter grave a la situación política. Y yo creo que debemos serenamente pensar esa situación. Y usted se imagina que además de todas estas cosas, en el país, ninguna elección de dirección de un partido puede ser mayor que la que se usa en el poder real del país, de 4 años. Y la dirección del Partido Revolucionario Moderno, ignorada efectivamente en un momento donde el presidente está ejerciendo muy bien él, pero muy marcadamente, individualmente, su ejercicio, en un momento como esto, tú te encuentras que el PRM camina a tener que organizar su propia convención para elegir sus autoridades, y aquí viene un conflicto sin precedentes, atomizado por una situación que obliga a propiciar un entendimiento en el país al que ha reaccionado muy positivamente los partidos políticos y se han aceptado en una invitación del presidente a discutir con ellos la diversidad de los problemas actuales y sobre todo el desafío de Haití. Y esa reunión se convocó y tuvo una respuesta adecuada antes de saberse esto que sabemos ahora. Cuando se convoca a la reunión de Haití es porque todo el mundo asume que ese era un problema de una dimensión tal que nos obligaba a tener una orientación compartida. Y a pesar del antagonismo, se dio un acercamiento y el presidente se dio el lujo de encontrarse con todos los partidos y representaciones sociales para conocer las medidas con Haití. Y eso estaba en camino cuando se ha agravado el problema al decirle: no cuenten con la intervención de Estados Unidos ni del sector internacional, eso tienen que resolverlo ustedes. Es decir, ahora es más urgente el problema de la colaboración y de la unidad del ejercicio del poder con todas las fuerzas sociales. Nadie puede ignorar que la acumulación de estos problemas obliga a una política más certera, más definida, menos consumida en el antagonismo de los grupos con sus divergencias tradicionales de simplemente acumular imagen, discutiendo o oponiéndose a lo que diga el poder. Ahora estamos obligados a valorar que es un problema de mucha trascendencia a la unidad política. Esa que estaba condicionada toma fuerza ahora mayor, y el gobierno tiene que lograr entenderse con toda la fuerza en torno a cómo vamos a enfrentar solo el problema de Haití. Y al mismo tiempo que tiene ese el gobierno a rato entonces, la atomización y la degradación de la fuerza que le llevó al poder, porque el Partido Revolucionario Moderno, convocado para hoy, uno puede decir, después que llegó al poder se ha disuelto, no funciona como tal, no hay un aparato. Y eso le da entonces al gobierno una presión mayor, luchar por lograr un entendimiento con las fuerzas sociales e imponer un camino de reconstrucción de la unidad y de una dinámica única de su propio partido. Esa dimensión estará hoy en ese encuentro donde el presidente va a asistir del Partido Revolucionario Moderno. Yo entregué ayer una carta a José Paliza, el presidente del partido,
con el que me senté a discutir mi visión de esta preocupación que nos obliga a una política más general y más efectiva de unidad hacia afuera y de profunda preocupación hacia adentro. Y en función de la unidad hacia adentro, a proponerle que se escoja una comisión que sea capaz de comenzar a preparar la convención donde deben elegirse los relevos de las autoridades actuales que ejercemos la dirección del PRM. Espanta tú pensar en un momento de unidad que puede abrir una puerta de una convención, y yo les digo, normalmente la competencia ha sido una lucha por el poder entre los que aspiran a dirigir, y ahora mismo fortalecido por la idea de los que estando fuera quieren estar dentro del aparato público. En una dimensión como esta, ¿qué cimentamos nosotros para revertir la situación? Yo he dicho que la política aquí se ha ejercido con un espíritu de pandilla, de tú asociarte para lograr el poder, repartirte su administración y aprovecharlo. Eso ha sido la esencia de la práctica política. Ese ha sido el contenido fundamental que ha degradado la política, y que en los partidos entonces se producen cosas como esa que vive el PRM, que los PRMistas lo que están preocupados es porque a ellos hay que reponerlo en un cargo. Y yo les decía, la política no solo es aprovechamiento, la política es servicio. ¿Y cuál es la plataforma con la que el gobierno va a ejercer? La va a promover él solo, como es la propuesta de las 12 reformas. El aparato interno humano de su organización no se va a integrar. Entonces hay un desafío donde la lucha por el relevo de la dirección, que hay que hacerlo en marzo del año que viene, necesita establecer con tiempo una comisión que comience a prepararla para darle un fundamento que el partido no tiene, un fundamento basado en la unidad y no en la inconformidad de lo que se creen fuera, un fundamento que permita construir una versión que efectivamente sostenga la unidad de todo el aparato. Alguien que recupere la esencia de su programa. El PRM fue a una campaña electoral con un programa, y ustedes saben lo que pasó. Pasada la campaña y ganado, el programa se ha olvidado, la dirección política se ha paralizado, y ahora, agravada la situación del poder, estamos obligados a enfrentar también esa situación. Ese contenido de profunda noción de responsabilidad estará en juego esta tarde. Y yo les quiero decir a todos nuestros oyentes, yo soy de los que promueve que hay que hacer un esfuerzo por construir una unidad interna de este aparato, porque no es posible que estemos obligados a una unidad afuera y que seamos indiferentes entonces a no construir una unidad adentro. Y en esa exigencia de construir una unidad en el partido, en medio de una atomización como la que existe, el presidente tendrá que amarrarse muy bien sus calzones para que abramos el camino de entendernos adentro como un camino obligado de sostener la unidad que nos está imponiendo la vida hacia afuera. Iré esta tarde pues a esa reunión con la determinación de que hay que enfrentar el mayor problema político que le ha correspondido a ningún partido en el poder después de la muerte de Trujillo. Rumbo de la mañana.